Saludo mi gente, Dios les bendiga. Yo soy el pastor Jeremías Bradford Johnson. Ya les he dicho que es un placer para mí compartir con ustedes y es mucho más inmenso el placer saber que ustedes siguen el contenido de este canal. Agradezco a los que comparten el contenido, a los que comentan, a los que dejan su like. Sobre todo agradezco a los que me ayudan a crecer haciendo sugerencias de distintas índoles y además también a los que tienen comentarios distintos o contrario a las posiciones que planteamos. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Cuando usted se suscriba, no olvide activar la campanita para que le lleguen a usted notificaciones cada vez que yo suba contenido. ¿Fue realmente el terremoto en Turquía y Siria un castigo de Dios? De eso vamos a hablar. Quédate y conversemos. El día 6 de febrero, específicamente el lunes 6 de febrero de este año 2023, en Turquía y Siria ocurrió un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. Después del terremoto ha habido réplicas que han mantenido a la población sumamente preocupada. Casi 40.000 personas murieron entre ambos países y se estima que la pérdida económica supera los 20.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuáles fueron las especulaciones? Primero, hay una especulación de un rabino. Se trata del rabino Shmuel Eliyahu. Él afirma que el terremoto es un castigo divino que limpia el mundo y lo hace un mejor lugar. Y entre los cristianos también hay quienes afirman que el terremoto se trata de un castigo divino. Quienes así dicen desde el cristianismo alegan que 2 semanas antes del terremoto, unos cristianos, aproximadamente 20 cristianos, fueron sacrificados en una plaza pública en Turquía y que entonces Dios castigó a esa gente por esa situación que vivieron esos cristianos. Otros cristianos dicen que ambos países viven en pecado, que viven de espaldas a Dios y que por eso Dios quiso enviar el terremoto, Dios quiso remover la tierra para castigarlos por vivir de espaldas a Dios. Esas son las especulaciones. Ahora, ¿cuál es mi opinión al respecto? En primer lugar, sí es verdad que en el Antiguo Testamento hay historias de pueblos, de ciudades que Dios destruyó porque vivían de espaldas a Él. Ese es el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra que tenemos en el libro de Génesis capítulo 19. Una historia que todos los cristianos conocemos y que sabemos lo que pasó allí. Ahora, uno tiene que preguntarse, si es verdad que Dios castigó a Siria y a Turquía por la muerte de esos cristianos, entonces, ¿no habría un poco de injusticia en la actitud divina? Porque según dicen aquellas personas que hablan del sacrificio de los cristianos, cosa que por cierto no ha sido nunca confirmada por una fuente muy seria que digamos, si eso es verdad, ¿por qué Dios tuvo que remover los dos países? Si hasta el momento quienes hablan de ese asunto, ¿por qué habría que remover la tierra en los dos países si fue solamente supuestamente en Turquía que se dio el sacrificio de esos cristianos? ¿No estaría Dios actuando injustamente si ciertamente removió la tierra en los dos países por esa razón? Pero además, estamos seguros de que todo el pueblo, que todo el país allá en Turquía no participó de ese sacrificio. De seguro no todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué habría entonces que destruir toda una población, incluyendo niños inocentes y personas que seguro ni siquiera habían oído de eso? Si ciertamente la tierra tembló por esa razón, habría que preguntarse de qué Dios estamos hablando, porque esa no es una actitud del Dios que conocemos en el texto bíblico. De modo que ese primer argumento se cae inmediatamente. Primero, porque la fuente de donde viene la noticia del sacrificio de los cristianos hasta hoy no ha sido confirmada. Y segundo, porque, como ya aludimos, no estamos frente a un Dios que actúe de manera loca, sacrificando a todo el que esté alrededor
Por otra parte, si olvidamos la idea del sacrificio de los cristianos y pensamos en el argumento de que tanto Siria como Turquía viven de espaldas a Dios, entonces uno se pregunta, ¿solamente Siria y Turquía viven de espaldas a Dios? ¿No es verdad que en todo el mundo la corrupción ha acabado con la educación, la comida y la salud de los desposeídos? Y eso es algo que Dios ha aborrecido desde que el mundo es mundo. Ciertamente Siria y Turquía están en pecado por lo que la gente llama de espaldas a Dios. El mundo entero está en pecado porque en casi todos los países se han olvidado de los pobres, de los desposeídos. La gente incluso no piensa ya en los demás. Y quienes tienen poder a través de la corrupción y a través de artimañas, olvidan a los necesitados y entonces el recurso que se debe usar para ellos lo malgastan en otras cosas. Y esa es una razón suficiente para que la ira de Dios venga sobre todo el mundo. Si hablamos naturalmente de un Dios que se enoja y actúa como muchacho malcriado. Además de eso, todo el mundo casi vive de espaldas a Dios. ¿No ha visto usted el relativismo en que vive la gente? ¿Usted no ha visto que ya a la gente le importa poco cuando se le habla de lo que se considera correcto o no? ¿No ha visto usted que ya la gente olvidó las fronteras entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría Dios de destruir a Siria y Turquía y dejar al resto del mundo actuando como le parece? Por eso yo creo que ese argumento tampoco es válido para decir que el terremoto en Siria y Turquía fue un castigo de Dios. Ahora bien, a pesar de que yo como cristiano, como teólogo, como persona, creo que el terremoto en Siria y Turquía no fue castigo de Dios, como cualquiera tiene derecho a enarbolar sus argumentos y a creer que sí lo es, voy a darle el beneficio de la duda, pero voy sin embargo a formular otra pregunta. Si en verdad el terremoto en Siria y Turquía fue castigo de Dios, ¿quién ha dicho que tenemos nosotros derecho a hacer leña del árbol caído? ¿No tendría Dios también que enojarse con todos esos que están a través de las redes sociales, de los púlpitos, de todos los medios, haciéndose ver como lo más santo porque la tierra en sus países todavía no ha temblado de manera considerable y maldiciendo, echando por tierra esos dos países heridos, afligidos, destruidos por la catástrofe? ¿Tendríamos nosotros derecho a hacer ese tipo de cosas? Además de eso, nosotros tampoco tenemos derecho como cristianos a difundir el pánico sobre ese asunto para con ello pretender llenar nuestras iglesias ahora. Las iglesias han de llenarse con nuestra predicación sana, bajo la unción del Espíritu Santo. Pero ya se ha demostrado que a la gente de este tiempo no le funciona el miedo, no le funciona que se le meta cuco, como decían los antiguos. De manera que si ciertamente el terremoto fue castigo de Dios, ni tenemos derecho a hacer leña del árbol caído, ni tenemos tampoco derecho a usar aquella tragedia para nosotros infundir el miedo y con ello pretender atraer adeptos a nuestras congregaciones. En conclusión, personalmente yo, según lo que he visto en el texto bíblico, según mi reflexión bíblica y según mi convicción cristiana, rotundamente me niego a creer ese asunto de que el terremoto en Turquía y Siria haya sido castigo de Dios. Definitivamente creo que no. Preguntará alguno entonces, ¿por qué el terremoto? Bueno, los terremotos son cuestiones de la naturaleza. Tendría usted como cristiano que ponerse a investigar la razón por la que tiembla la tierra. Además, la frecuencia con la que tiembla la tierra y ni siquiera nos damos cuenta. Además, tendría usted que investigar dónde está ubicado Siria y Turquía, encima de qué placa está ubicado tanto Siria como Turquía. Porque no les parece a ustedes coincidencia que haya temblado la tierra en los dos países. Mire usted a ver dónde están colocados los dos países como cristianos sabios que se requieren en este tiempo, y ahí tendremos la respuesta. Ahora, si los terremotos son de la naturaleza, ¿por qué causan desgracia? Bueno, por nuestra necedad que se traduce primero
en que nosotros nos ubicamos en cualquier lugar, muchas veces por la falta de terreno para resolver el problema de la sobrepoblación. Todo el mundo ha visto que la gente se muda en el día de hoy en cualquier lugar, en todas partes del mundo. Por otra parte, también la falta de supervisión de las construcciones en el día de hoy. Sabemos que se hacen en el día de hoy más torres que en todos los tiempos. Sin embargo, quienes están encargados de supervisar esas construcciones hacen muy poco en muchos países. Y se sabe en el día de hoy que Siria y Turquía supuestamente tenían manuales para enfrentar esas construcciones. Sin embargo, no observaron lo que debieron observar. Se sabe incluso que los ingenieros que construyeron, muchos de ellos fueron arrestados y algunos incluso intentaron huir cuando se dieron cuenta de que iban a ser perseguidos por no cumplir las normas de construcción. En síntesis, mis hermanos, es verdad que Dios dice que en un momento determinado todo esto se va a acabar. Pero tomar a Siria y a Turquía como ejemplo de la ira de un Dios que parece muchacho enojado, me parece que es el accionar de cristianos a los que le falta todavía aprender a conocer al verdadero Dios de la Biblia. Esa es mi opinión al respecto. Muchísimas gracias por su pregunta y muchísimas gracias por sus opiniones. Deje su opinión en el comentario, que me interesa saber también qué piensa usted al respecto.